Hoy estamos en un nuevo contenido de Mapa Animal y hoy vamos a hablar sobre pesca industrial. Puede que eso te suene muy de por allá, muy lejano, que no tienes idea de qué se trata, pero si a ti te gustan productos como este, el señor camarón y el atún y otros derivados de la pesca, si vieras que este tema de la pesca industrial es más cercano a ti de lo que te imaginas. Quédate entonces conmigo y acompáñame a explorar de qué se trata. En la pesca industrial entonces se tienen que emplear diferentes artes para poder pescar la cantidad de peces que necesitamos todo el tiempo para poder llevar a los supermercados, a las plazas de mercado, a los diferentes lugares que los consumidores acceden para comprarlos y después prepararlos y comérnoslos, ya sea en el almuerzo, en la cena o cualquier otro momento del día. Pero entonces, ¿cómo funcionan estos artes de pesca o cómo es que funciona la pesca industrial? Para empezar, tenemos entonces dos artes de pesca muy importantes que se manejan en la pesca industrial. Cada que escuches el término de pesca industrial significa que pescan muchísimos peces a gran escala en un corto periodo de tiempo. Para esto entonces manejan dos métodos que se conocen como la palangre de superficie o el palangre de superficie y el método de arrastre. Para que puedas entender todo esto, vamos a empezar desde lo más básico. Y es que el mar funciona también como una gran autopista. Sí. Y tenemos entonces que tenemos el mar, aquí tenemos la superficie, imaginémonos que aquí está el sol, una carita sonriente, y la profundidad del mar vamos a tener que son diferentes carriles de esta gran autopista. Entonces, dependiendo del carril, todo esto es imaginario, pero es para que puedas entender cómo funcionan las artes de pesca. En cada carril van a transitar diferentes especies de peces y por supuesto diferentes especies de otros animales como las tortugas, las ballenas, los delfines, tiburones. Entonces, por ejemplo, en este carril más cercano a la superficie van a transitar algunos peces que no les gusta transitar en las partes más profundas. Esto es importante tener claro. Estos carriles es importante porque de acuerdo a las especies que naden en la parte más externa o más cercana a la superficie, se emplearán unas artes de pesca específicas y otras se emplearán en partes más profundas. Si retomamos nuestro dibujo, aquí vamos a ver entonces que las dos artes que les mencioné anteriormente, palangre de superficie y red de arrastre, funcionan. La primera funciona aquí en la parte más externa y usualmente se utiliza para capturar al pez espada o pez emperador. Y la red de arrastre van a ser redes muy profundas que utilizan barcos muy grandes que se tiran hasta el fondo. En el caso entonces de la palangre de superficie, tenemos entonces que estos son puros anzuelos extendidos en una línea muy larga en el mar para poder capturar el pez espada. Pero ¿qué pasa? Recordemos que el mar es un conjunto enorme donde coexisten muchísimas especies. Aquí van a poner anzuelos, los anzuelos tienen carnada y sí, sabemos que la pesquería les interesa atrapar al pez espada, pero en el firmamento, en el cielo hay numerosas aves marinas. Y recuerden estos carriles de los que les hablé, carriles muy imaginarios, en donde claramente van a estar nadando algunos peces acompañados con, válgase la redundancia, fauna acompañante, el caso muy puntual de las tortugas marinas, porque la palangre de superficie se ha descrito y se ha criticado mucho porque hacen bycatch o captura accidental de tortugas marinas. Porque al poner los anzuelos, ellos ponen la carnada y esa carnada es atractiva no solo para el pez espada, sino para estas aves que tenemos acá y para algunas tortugas que se encuentren nadando en estos carriles más cercanos.
¿Qué pasa entonces? Algunas de estas personas que se encargan de la palangre de superficie y muchos investigadores, biólogos, médicos veterinarios han tratado y han desarrollado unas medidas de mitigación para tratar de disminuir estas capturas accidentales o incidentales, porque lo que se busca es capturar el pez espada y no capturar ni dañar ni lastimar especies accesorias como las tortugas marinas ni las aves. Las medidas de mitigación entonces son, por un lado, variar la carnada o el cebo. Se ha entonces diseñado, se ha tratado de tinturarla, ponerle un color azul para que esa carnada que se pone por acá, pues las carnadas se pierdan con el color del mar y sea más difícil para las tortugas y las aves sentirse atraídas por ellas. Pero ¿qué pasa? Para las tortugas esta medida parece no ser efectiva, pero para las aves esta medida parece que sí funciona. Otra medida entonces que se ha desarrollado es que los anzuelos que se están utilizando, variar la forma y el tamaño, porque normalmente se utiliza un anzuelo tipo J, y ese anzuelo, que posiblemente si tienes un familiar que le guste pescar, ese anzuelo cuando cogen el pez queda enganchado, y lo mismo pasa con alguna de las tortugas. Si la tortuga, por irse de glotona, se siente atraída, va, coge la carnada, pero el anzuelo queda haciendo esto. Haciendo esto, peor aún, en sus, pues se lo traga y hace mucho daño en su parte celómica y demás. Entonces se ha estado tratando de reemplazar estos anzuelos tipo J por unos anzuelos circulares o en forma de G. Y también se ha tratado de variar el tamaño y reemplazar unos anzuelos pequeños por unos anzuelos más grandes. Otra estrategia de mitigación es tratar de que esta palangre, que no sea tan en la superficie, sino hacerla un poco más profunda. Así se han dado cuenta que se disminuye la captura tanto de aves como de tortugas. Porque una vez más, el foco aquí no es capturar estas especies, sino el pez espada o las especies que están buscando para que nosotros consumamos. Pero recordemos que en el mar todas las especies coexisten, van acompañadas las unas de las otras, y por eso a veces es muy difícil seleccionar y decir voy a pescar solo una cuando estamos pescando grandes volúmenes de pescado. Otra estrategia que han diseñado es simplemente, y esto va a depender de qué tan formada esté la tripulación y de las condiciones meteorológicas. En caso de que una tortuga quede enganchada de un anzuelo y esté enredada en la red, si la tripulación puede hacerlo y ve que es seguro, puede cortar el anzuelo, desenganchar la red, tratar de sacar el anzuelo. Una vez pueda montar la tortuga a bordo del barco, y si la tripulación está suficientemente entrenada, puede llevar a cabo protocolos de reanimación de la tortuga. Y bueno, uno diría, pero por favor, es una tortuga, ¿cómo nos vamos a poner en esas? Recordemos que estos animales, la mayoría de las especies de tortugas de las que estamos hablando, están en peligro crítico, son especies vulnerables, son especies que si no estamos haciendo estas medidas de mitigación, pues en pocos años dejaremos de verlas. Ahora vamos a hablar de la técnica de arrastre, una de las principales artes de pesca, de la pesca industrial y de las más discutidas, y ya vas a entender por qué. Recuerda que la técnica de arrastre son estas grandes redes que se tiran hasta el fondo marino. Ahora, ¿por qué es tan discutida y tan problemática? Posiblemente si yo te dijera que quiero coger y arrastrar este individual y llevármelo así y tirarlo al piso, tú me dijeras o me dirías que lo que va a pasar es que se me va a quebrar todo y que todo se va a caer y se va a hacer añicos o papilla. Pues en sentido figurado eso es lo que sucede. Cuando se tiran las redes de arrastre al fondo marino, las redes arrastran con todo, dañan el fondo marino y traen todo lo que encuentran a su paso. No hacen nada de selección.
si se encuentran tiburones, tortugas, peces, corales, todo lo que encuentren, pues sencillamente se lo arrastra. De ahí su nombre de red de arrastre. Pero entonces, ¿qué están haciendo? Estas pesquerías o este método, esta arte, para también disminuir las capturas incidentales o accidentales de especies que no son objetivo o que están tratando de proteger. Uno de sus métodos o medidas de mitigación más importantes se conoce como el dispositivo excluidor de tortugas. Y aunque si bien su nombre está muy indicado para tratar de proteger a las tortugas, también sirve para tratar de proteger a los tiburones de tamaño. El dispositivo entonces se instala en una parte de la red, en una porción que es la más estrecha, y lo que va a suceder es que mientras va pasando toda el agua acompañada de los peces o de los camarones o de lo que la pesquería estaba buscando, si por accidente se pescaron tortugas o elasmobranquios, tiburones de un tamaño medio a grande, mientras todo va pasando, el dispositivo excluidor va a actuar como un colador y estos animales van a quedar en esta parte. Aquí habría una compuerta que los animales, tiburones o tortugas, pueden simplemente empujar para volver a salir y regresar al mar. Lo importante entonces es que la mayoría de estas pesquerías lo empiecen a implementar, que se sigan haciendo estudios para encontrar los diseños más efectivos para tortugas, para los tiburones, incluso para otro tipo de animales marinos que se sabe que están siendo muy afectados por el bycatch o captura incidental. Si te ha gustado este video, si has aprendido conmigo, te invito a que nos des me gusta, a que nos escribas en el muro de este video cuál fue la parte que más te gustó. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en escribirnos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y recuerda que nos une Mapa Animal.